Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hace algunos años, la próxima semana estará con nosotros uno de los misioneros. Y hace algunos años nos saludamos en la entrada y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces le respondí que no le podía decir cómo estaba porque para eso tenía que haber ido al médico. Nosotros nos preguntamos hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás? Respondemos bien, pero la verdad es que depende cómo están sus triglicéridos, su colesterol bueno, el malo, su hemoglobina glicosilada, hemoglobina en ayunas, marcador tumoral de próstata en el caso de los varones o mujeres, el que sea. ¿Qué más quieren? Ya se hicieron su endoscopía, colonoscopía. Bueno, y ya con todo eso, entonces si le preguntan ¿cómo estás? Pues depende de los resultados. Usted puede decir bien o no. Ahora, le dije algo. Te puedo responder cómo me siento, porque eso sí, como es subjetivo, puedo decir cómo me siento, ¿no? Pero hago esta introducción porque en el pasaje que vamos a ver hoy, el punto interesante fue cómo se miraban las personas que vamos a ver en el pasaje de hoy, cómo se miraban a sí mismos. Y por ejemplo, si yo tengo la percepción que estoy bien, ¿por qué puedo decir que estoy bien? Porque no me duele nada, no siento nada malo en mi interior. Así que por lo tanto mi respuesta es, estoy bien. Y si aquí alguno que sea médico me dice, mira vos, venite, te quiero hacer un tu chequeo. No, gracias. ¿No? Estoy bien, ¿verdad? Entonces no tengo necesidad de nada. Bueno, vamos a ver qué sucedió con estas personas que les hablo esta mañana. Quiero que por favor vayan a su Biblia. Y estamos en la serie de Caminando con Jesús en los Evangelios. El día de hoy, al inicio, solo voy a hacer una pequeña lectura en Mateo 4, 13 a 16, solo para ver a dónde se fue a vivir Jesús después del pasaje que vamos a ver más a profundidad, y es el que quiero que abran. Lucas capítulo 4, los versículos 16 al 30. En una clase que he estado dando en línea, un día nos tocó hablar respecto a la iglesia de los colosenses, acerca de las tradiciones. Y yo les decía que hay tradiciones buenas y hay tradiciones que no son buenas. Para evaluar una tradición hay que ver si esa tradición contradice algo que la palabra enseña. Ese es uno. Dos, y si la tradición edifica a la congregación, ok, podemos practicarla. Así que, por ejemplo, cuando uno pasa aquí al frente, hay una tradición. Y hay que orar al principio y hay que orar al final, ¿verdad? Si no lo hace uno, algunos hermanos dicen, ese mensaje no estuvo bien, pero no hay nada en la Biblia que diga que así tenga que ser. Pero como no contradice la enseñanza de la Escritura y edifica, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por podernos reunir, por poder estar aquí, disfrutar de la compañía, de la comunión con nuestros hermanos y hermanas, de poderte expresar nuestro amor, admiración, devoción a ti, agradecimiento a través de los cantos, pero también porque podemos leer tu palabra y aprender de ella. Úsala y aplícala según el plan que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si usted ya tiene el capítulo 4 de Lucas, le recordaré que la semana pasada dejamos a Jesús. Estuvo acá Hazel y él nos contó cuando Jesús estuvo en Caná de Galilea, y estando allí se recordarán que llegó un funcionario del rey Herodes a pedirle que sanara a su hijo. Su hijo estaba en Capernaum,
y viajó a Caná para pedirle eso al Señor. Y vimos que el Señor Jesús dijo, si no ven señales no van a creer, porque esa era la expectativa de la gente que estaba ahí. Por cierto, en Caná fue donde hizo su primer milagro, la conversión del agua en vino. Así que el Señor hace nuevamente un milagro, pero no en la ciudad de Caná, sino a control remoto, dirían ahora. ¿Por qué? Porque el patojo o joven estaba en Capernaum y el papá estaba aquí en Caná, y el Señor hizo el milagro sanando a este joven allá en Capernaum. Y dice la Escritura que ese fue el segundo milagro que hizo en esa aldea. Les voy a enseñar algo que ya les enseñé una vez, pero es solo para ubicarnos en el tiempo. Me pasan por favor la primera diapositiva. Les dije que las predicaciones anteriores, después de las predicaciones donde se habló del bautizo y la tentación de Jesús, hasta la que vamos a ver hoy, ese periodo de tiempo no está descrito ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Es como un paréntesis en el tiempo. Yo se los comparto porque yo no me había percatado, pese al kilometraje. Hasta ahora me di cuenta de eso. Entonces fíjese bien. Aquí está de Mateo 1 al 4:12, Marcos 1 del 1 al 14, Lucas del 1 del 4 al 14. Habla de la concepción de Jesús, de su nacimiento, de su niñez, su bautismo y su tentación. Y luego viene el pasaje que está hoy. Pero entre esto y el pasaje de hoy está lo que describe Juan, capítulo 1, 35 hasta el 4:42, que fue todavía lo que enseñó Hassel la semana pasada. En ese periodo de tiempo, Jesús llama a los primeros discípulos, no a los 12 todavía, tal vez no se recuerdan, pero solo llamó a 5 o a 6 cuando estaba allá cerca del Jordán. Luego se dirige a Caná, ahí hace el primer milagro. Después vuelve a bajar a Jerusalén y tiene la entrevista con Nicodemo. Después vimos que tiene un encuentro con Juan Bautista, viaja al norte, y aquí en esta guía me falta la entrevista con la mujer samaritana, que la vamos a ver más adelante. Así que, ¿cuánto tiempo pasó aquí? En esta parte donde están los paréntesis rojos, más o menos un año. O sea que Mateo, Marcos y Lucas no cuentan nada de lo que hizo Jesús en un periodo de un año. Y si usted me pregunta, ¿por qué? No sé, yo no fui el que escribí la Biblia ni el que la inspiró. El Señor así quiso que así estuviera el relato. Así que hoy salimos de ese paréntesis y vamos a llegar a Lucas 4, del 16 al 30. Tengo la siguiente diapositiva solo para que nos pongamos ahí pilas con la geografía. Es lo que les dije ahorita, pero vamos a ver. El relato empieza con Jesús siendo bautizado ahí cerca del Jordán. Después se va Jesús a Caná, es esta flecha, y es donde hace el milagro de convertir el agua en vino. Dice que de Caná se nos fue a Capernaum, una ciudad a la orilla del mar de Galilea. De Capernaum se viene otra vez a Jerusalén, que es donde tiene la entrevista con Nicodemo. Y luego de Jerusalén viaja allá donde está este punto, que es donde está la situación de mira que aquel con el que hablaste del otro lado del Jordán está bautizando y tiene más discípulos que tú. Y aprendimos que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que de allí la flecha verde se mueve Jesús a Samaria. Ahora fíjense bien, ahora vamos a andar por allá por Nazaret. Y usted diría, ¿y por qué no se fue directo? Pues Jesús le dijo a sus discípulos, tengo que pasar por Galilea. Y bajó donde está la flecha verde a este punto. Esa es una aldeíta que se llama Sicar. Eso todavía no lo hemos visto, viene como dentro de 2 semanas. Y de aquí de Sicar se fue a Caná, que es donde nos habló Hassel. Y la última diapositiva, y no es clase de geografía, de Caná, lo que vamos a ver hoy, es que baja a Nazaret, era cerquita. Y el pasaje que les voy a leer de Mateo, lo que nos va a decir es que de aquí de Nazaret, él se fue y llevó su cuartel de actividades a Capernaum.
Y hasta ahí vamos por aquí. Hoy estamos en Nazaret. Bueno, veamos lo que nos dice el capítulo 4 de Mateo respecto a este traslado. Yo se los voy a leer, no hay necesidad que lo busquen. Habiendo dejado Nazaret, Jesús fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, dos de las tribus de Israel que habían tomado esa zona del territorio, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, les amaneció. Este pasaje lo que nos está diciendo que el traslado de Jesús de Nazaret a Capernaum es el cumplimiento de una profecía cientos de años antes y es una evidencia más de que Jesús es el Mesías. Ahora sí, vamos a ver el pasaje de hoy en Lucas y quiero que se ubiquen en el versículo 16. Dice Lucas, por cierto, ya se los hemos dicho, ¿verdad? Pero de los autores del Nuevo Testamento, hay uno que no era judío y que tampoco fue apóstol. ¿Quién fue? Lucas, ¿verdad? El que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Él no era ni judío ni apóstol. Escribe lo siguiente: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿Por qué vivía Jesús en Nazaret? Dice, donde se había criado. Bueno, recuérdese, ¿dónde vivía María cuando el ángel le avisó que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo? En Nazaret. Luego queda embarazada y debido al censo tienen que irse con José a su ciudad de origen. Ellos eran de Belén. Y ambos eran descendientes por dos vías del rey David, porque el Mesías tenía que ser descendiente del rey David, así que van a hacer el censo a Belén. De Belén les llega el aviso de que Herodes quería hacerle daño al niño y entonces se van a Egipto. Y de Egipto van de regreso, pero oyen que ya no estaba Herodes, pero su hijo, y por guía del Señor, se regresan a Nazaret. Y vimos posteriormente que Jesús ahí pasó su niñez, su adolescencia, hasta que llega a la edad adulta y va a iniciar su ministerio. Pero él se la pasó en Nazaret. Bueno, Mateo 2:23b dice, así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Dice el pasaje que Jesús fue a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Dice el diccionario, es la manera habitual de actuar o comportarse. Nos dice el pasaje que Jesús tenía la costumbre, su manera habitual era ir a la sinagoga. Por supuesto que ellos se reunían en día sábado. Mateo 9:35 nos da un poco más de información. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que si nos hacemos la pregunta, ¿qué hacía Jesús los días sábados? Pues se congregaba en la sinagoga. Esa era su costumbre. Y en este pasaje, pues el relato corresponde a que Jesús en un sábado está en la sinagoga. Contraste usted esta costumbre de Jesús con una costumbre que describe el autor de Hebreos. Hebreos 10:25 dice así, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que si hay uno que tiene la costumbre de congregarse, hay otro que tiene la costumbre de no congregarse. Ahí vamos a ver qué implica esto. ¿Cree usted que es importante congregarse o es algo secundario? Usted me dirá, claro, no paso lista, ¿verdad? Pero
pues hay un buen número que de pronto ni los vemos, se asoman así cada cierto tiempo. Se recuerda lo que dice Estuardo Salazar. Él me dijo un día que habían 3 congregaciones más o menos. Está la congregación de los que vienen solo cuando tienen ministerio o privilegio. O sea, vienen el día que les toca. 2, la otra congregación es de los que vienen cuando es domingo de Santa Cena. Ese es otro. Y están los que vienen regularmente y tienen esa costumbre. Ubíquese usted dónde está, pero hágase la pregunta si considera que es algo importante o es algo secundario. Avancemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice así: el que dice que permanece en Jesucristo debe andar como Él anduvo. ¿Está claro eso? Digo que soy cristiano, mi conducta debería reflejar el hecho de que soy cristiano. Hubo un joven que, habiendo creído en Cristo, no estaba convencido de por qué se tenía que bautizar. Si ya creí en Cristo, ya nací de nuevo, ¿por qué me tengo que bautizar? Hasta que un día vio el pasaje que describe el bautismo de Jesús. Y él dijo: si mi Señor se bautizó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Usted podría decir también lo mismo, ¿verdad? Si el Señor se congregaba y era su costumbre, ¿quién soy yo para no seguir el ejemplo de mi Señor y congregarme regularmente? Bueno, el pasaje también nos dice que viene Jesús estando ahí en la sinagoga. Ahí, pues desconozco, no he entrado nunca a una sinagoga, pero tenían sus asientos y todo lo demás. Y de pronto dice que se levantó para leer. Alguno preguntaría, ¿solo así o lo habían invitado? Yo creo que lo habían invitado, ¿verdad? Y ya sabía que le iba a tocar. El versículo 17 dice que se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Esto es lo que dice una Reina Valera. Si usted lee la Nueva Biblia de las Américas, dice: le dieron el libro al profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Por supuesto que si a usted le hablan de un libro, pues se va a imaginar así como nuestras Biblias de papel, pero en realidad no fue eso lo que le dieron. Le dieron un rollo, el rollo donde estaba escrito lo que Isaías había recibido del Señor, y entonces se lo entregan para que lo lean y les haga un repaso. ¿Cómo sería un servicio? No tenían, pues, así como nosotros, pero ¿cómo sería la liturgia en una sinagoga? En términos generales, llevaba así, tenían su programa. Número 1, había una oración. Y después de la oración, los que estaban congregados decían amén. Después de la oración, se leía un pasaje de la Torá o del Pentateuco y otro pasaje de los profetas. Son las secciones en que los judíos dividían el Antiguo Testamento. Eran 3, la Torá, los profetas y los escritos, pues leían de estas 2 secciones. Después de esa lectura venía un sermón o explicación de la palabra. Hecho esto, al final de la reunión, si había presente un sacerdote de los de la tribu de Leví, pues había palabras de bendición, y si no había un sacerdote, uno de los miembros de la sinagoga hacía una oración final. Así más o menos era un servicio. Se reunían hombres, mujeres y niños. Tenían secciones para ellos ahí en el lugar de reunión. Pues esta era una reunión en la ciudad de Nazaret, en la sinagoga, un día sábado. La lectura asignada de ese día, algunos piensan que Jesús la escogió. Lo usual era que ya tenían una lectura preparada, pero en esta oportunidad los escritores que estudian este tema dicen: Jesús, le dan el rollo y Él es el que lo desenrolla y ubica la sección que vamos a ver acá. Y la sección que Él escogió es Isaías 61 del 1 al 2. Y entonces lee Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que dice
versículo 18. El pasaje dice que el Señor le ungió. La unción de una persona usualmente era derramar aceite sagrado sobre su cabeza. Servía principalmente para consagrarla y apartarla para una misión divina. Este acto simbolizaba que Dios había elegido al individuo y le otorgaba el espíritu para cumplir con una tarea específica. El pasaje, pues, está como lo leí. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el Señor Jesucristo? En Lucas 3:21 en adelante dice lo siguiente: aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús está leyendo este pasaje, él ya había sido ungido por el Señor y su unción fue por obra del Espíritu Santo. Él ya estaba habilitado para realizar la tarea por la que Dios lo había enviado. ¿Qué iba a hacer Jesús? Lo que dice él aquí en este pasaje: anunciar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas es evangelio, así como lo usamos, quiere decir buenas nuevas. ¿Quiénes son estos pobres? Bueno, puede ser que sean pobres literales, pero la mayoría de autores reconocen que esta sección es una metáfora. O sea, habla de unas realidades físicas para ilustrar realidades espirituales. Entonces, estos pobres pueden estar relacionados como los del Sermón del Monte, ¿verdad? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Son los que reconocen, decía Luis Palau, los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen que no tienen nada, y como no tienen nada, se encomiendan a Dios. Los pobres que reconocen su necesidad espiritual. Si usted compara a estos pobres con los hermanos de la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis 3:17, los de la Odisea decían: soy rico y no me falta nada. Pues como es rico y no le falta nada, tampoco le falta a Jesucristo. Pero Jesucristo vino por aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Vino a proclamar libertad a los cautivos. La gente se cree libre. Si nos atrevemos a decirle a alguien que eres esclavo del pecado, a alguien que no tiene a Cristo, ¿verdad? Por supuesto se sorprende y quizás hasta se ofende. Se recuerda que una vez Jesús, hablando con los judíos, habló de la esclavitud y ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. No es cierto, si fueron esclavos allá en Egipto, ¿verdad? Pero le dijeron: nunca hemos sido esclavos. Bueno, vino a proclamar libertad a la humanidad que está en tinieblas, porque tampoco pueden ver. Por eso habla de los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están en condición de esclavitud del pecado, están bajo carga y agotados. En pocas palabras, la lectura de Isaías está hablando del Mesías que venía a hacer toda esa labor cuando viniera para darle libertad al ser humano de su esclavitud y condición espiritual. Nosotros en ocasiones experimentamos carga y cansancio. Por supuesto que casi no lo decimos, ¿verdad? Porque cuando nos dicen: ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Y de pronto no tuvo ni para comer esa mañana, pero ¿cómo voy a decir que estoy fregado de plata? ¿Ah? Entonces, con la tronadera de tripas, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esa invitación está abierta, y si no nos atrevemos a compartirlo con los hermanos, el Señor está con los brazos abiertos para que vayamos a Él y realice la tarea que Él describe aquí en Isaías 61. Y el versículo 19
Dice, y para proclamar el año agradable al Señor. En el tiempo del Antiguo Testamento, ese año agradable al Señor estaba relacionado con el año del jubileo. Ellos tenían una práctica que Dios se la dio, que cada 50 años era un año que se proclamaba libertad. Había gente que por la situación económica había tenido necesidad de vender o hipotecar sus propiedades e incluso llegarse a vender ellos mismos a otro de sus hermanos judíos, a su esposa o a sus hijos. Cuando llegaba el año del jubileo era un año de libertad. Los que eran esclavos obtenían su libertad y recuperaban sus tierras. Ese era el significado para ellos en ese momento. Para nosotros, este año agradable del Señor tiene que ver con su primera venida. Porque ¿para qué vino Jesús? A morir por nuestros pecados y para darnos libertad del pecado y darnos vida eterna. Así que el Señor Jesús nos liberó, repito, de la esclavitud del pecado y pagó nuestras deudas. No siguió leyendo la segunda parte del versículo 2, porque la parte del versículo 2 en Isaías 61 habla del día de la venganza. Y eso no pasó en ese momento. Eso está pendiente para su segunda venida. Cuando el Señor regrese, viene a juicio. Ya no es a libertar. Viene a darle lo que merece cada pecador que le rechazó a través de los tiempos. Versículo 20 y 21. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, dice que se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Para nosotros esa expresión se sentó suena raro, pero en la sinagoga, cuando se leía la palabra, el que iba a dar la exhortación, entonces, espero que me aguante, se sentaba y la exhortación o la prédica se daba sentado. Pues está cómodo, de repente incluimos esa costumbre aquí, ¿no? Y en ese momento es que Jesús le dice a los oyentes, lo que acabo de leer, hoy se cumplió. Cuando leemos la Biblia tenemos que interpretarla. Me tomó foto aquella para ver que me la paso sentado. Ok, está bien. De ahí lo mandan en las redes, ¿ah? Este ruquito ya no aguanta estar parado los 40 minutos. Bueno, está bien. Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. En pocas palabras, ¿qué les dijo Jesús? Yo soy el Mesías, el ungido esperado por tanto tiempo, soy yo. Yo pensé que esta era la primera vez que Jesús directamente él dijo que él era el Mesías. Entonces me puse a buscar. ¿Cuándo fue por primera vez que lo dijo? No fue aquí. ¿Saben dónde fue la primera vez que él dijo que era el Mesías? Con la mujer samaritana. Ese mensaje lo movimos por algo del programa de un invitado que tuvimos y viene un poquito más adelante. Pero él cuando está con la mujer samaritana, ella le dice, sabemos que va a venir el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, vamos a ver cómo reacciona la mujer y los que habitaban en su pueblo, que era Sicar. Pero el día de hoy, que estamos viendo en Nazaret, nos dice el versículo 22, todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Me detengo acá. Imagínense, si habían estado esperando al Mesías y Jesús les dice, esto que leí es el cumplimiento de esa profecía, se cumplió hoy. Lo que ustedes hubieran dicho era,
el Mesías, nuestro libertador, y júbilo y todo. Algunos ya lo hicieron allá cuando él recluta a sus primeros seguidores. Uno va a decirle al otro, hemos hallado al Mesías. Y hay otro que le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? Lo reconocieron ellos y lo siguen. Pero en este caso solamente dice que estuvieron maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca, y de pronto una preguntita por ahí. ¿No es este el hijo de José? Hay sorpresa ante el anuncio, pero de pronto, ¿este es Jesús, el hijo de José? Este crío corría aquí de patojo, se hizo adolescente y era constructor, carpintero constructor. El Mesías. Y por supuesto, no necesariamente el pasaje dice que lo dijeron en voz alta. Corrió en la mente ahí de la gente. El Mesías. Y Jesús. Recuérdense que Jesús no se fiaba de nadie porque conocía sus corazones y pensamientos. Entonces les dice en el versículo 23 y 24, entonces les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, sánate a ti mismo. En pocas palabras, eres el Mesías, pruébalo. Agrega Jesús, hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús, de cierto les digo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ellos querían pruebas, pero aún si se las hubiera dado, no hubieran creído en él. Ahí había gente que ya había visto sus milagros. Ahí había gente que había estado en Jerusalén cuando Jesús hizo milagros. Había gente que había estado en Capernaum, pero ahí estando aquí, pese que habían sido testigos, junto con otros que no, le están diciendo, eres el Mesías, pruébalo. Y viene Jesús y les da un par de ejemplos de dos personas que sin ser judías tuvieron una actitud diferente cuando son confrontados con la verdad de Dios. Versículos 25 y 26. La primera, la viuda de Sarepta. Si ustedes se recordarán, hubo una época en el tiempo del rey Acab, en el reino del norte, una idolatría tremenda, seguidores de Baal y todo, y viene Dios y pone a prueba ahí en el reino y deja de llover durante 3 años, y hay hambruna, falta de agua y todo. Y aquí está el pasaje que nos describe algo que pasa en ese tiempo. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, es donde queda hoy Líbano. Todo lo que les está diciendo es, había muchas mujeres viudas en Israel, sin embargo, Elías fue enviado allá con una que no era judía, ¿verdad? Una impía, podríamos decir. Allá fue enviado para llenar una necesidad. Ahora, aquí el pasaje no nos dice qué fue lo que sucedió, pero sí tenemos la información. Cuando Elías le pidió comida a la viuda ya casi solo le quedaba para un tiempo, para dejarse morir con su hijo. Y vino la viuda, cuando Elías le pide esto, le dice, vive el Señor, o vive Yahweh, o vive Jehová, tu Dios. Reconoce al Dios de Elías, ¿ya? Y nos describe cómo ella prepara alimentos y nunca escasea el alimento mientras Elías está ahí. Y después de que pasa todo eso, resulta que se muere el hijo de la viuda. Y claro, una tragedia, pues servía al siervo del Señor y viene Elías, bajo la dirección de Dios, y resucita al hijo de la viuda. Y entonces la viuda, y aquí termino con la expresión de esta mujer, ahora reconozco, dice la viuda a Elías, que tú eres un hombre de Dios
y que la palabra del Señor, Yahweh, Jehová, es verdad en tu boca. Esto, en otras palabras, es: esta mujer creyó y no era judía. Y luego coloca un segundo ejemplo, versículo 27. Había también muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Eliseo fue el que sucedió a Elías. Si quiere averiguar más, váyase a los libros de Reyes, Crónicas, por ahí está la historia. Había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino el sirio Naamán. Este sirio Naamán era un militar de alta jerarquía que paró con lepra. Entonces una chica de la zona de Israel, que era esclava, le contó acerca de Eliseo y le dijo: pues anda a ver si con Eliseo puedes encontrar solución. Tener lepra en aquellos días era cosa espantosa, era uno aislado de la sociedad y todo lo demás. Bueno, llega Naamán y le dice: aquí estoy. Y viene Elías y le da instrucciones para sanidad. Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Y viene Naamán y dice: si para sumergirme en un río hay mejores ríos en Siria. Y entonces sus ayudantes le dicen: no, Naamán, no seas necio, si el profeta te pidió que hagas eso, hacelo. Y viene Naamán, él, un hombre de alta jerarquía, ¿verdad? Posiblemente Eliseo era un pichiriquito ahí, pero era el profeta. Y le dio las instrucciones que tenía que hacer. Ahora, que quede claro, no fue el haberse metido al Jordán 7 veces lo que lo sanó. Fue que fue obediente a las instrucciones de Dios. Se metió 7 veces, fue sanado. Y entonces, ¿cuál fue la reacción final de Naamán? Segundo de Reyes, debe decir segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Primera parte. Luego Naamán volvió al hombre de Dios, a Eliseo. Él con toda su comitiva llegó y se detuvo delante de él y dijo: he aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. La viuda de Sidón, no judía, Naamán el sirio, de un reino enemigo de Israel, los dos tienen un mensaje de parte de Dios y creen en Dios. Y eso es lo que les está diciendo Jesús a estos de Nazaret. Miren, creyeron. Y en pocas palabras, y ustedes están pidiendo pruebas, tienen un corazón incrédulo. Todo lo que dijo el Señor, que venía a sanar a los pobres que reconocen su necesidad espiritual, a los que están ciegos en las tinieblas del pecado, oprimidos por el pecado, nada de eso encuentra él en esa congregación. Ahora miren, cuando les dice que unos que no eran judíos creyeron, les está diciendo: ¿y ustedes? ¿Saben cuál fue la reacción? 28 y 30 del capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. ¿Pero por qué se enojaron? Pues sí, porque les fue a decir que ellos tenían necesidad espiritual y que él era el Mesías, y que otros que ni siquiera profesaban la fe de ellos habían llegado a creer y ellos no. Y es que los judíos, ¿cómo se sentían? ¿Ellos se sentían que estaban mal? No, el judío creía que él estaba bien delante de Dios, que los que estaban mal eran los no judíos, hasta les llamaban perros, así era. Por eso Pedro, cuando le dicen que vaya a visitar la casa del romano, él dice: yo no voy a entrar ahí, porque los judíos no se meten con los incrédulos. Así que estos de Nazaret, sencillamente, aquí todos estamos bien, aquí no tenemos necesidad de nada ni de nadie. Se levantan, lo echan fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. O sea, se lo van llevando hacia la orilla y lo querían tirar a un barranco. Y dicen los escritores que a veces después de eso, ya que se caían y se quebraban las piernas, les tiraban piedras cuando hacían este tipo de procedimiento. Entonces, querían matar a Jesús.
Termina el versículo, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Hizo Jesús algún milagro? Sí. Lo llevaban para tirarlo desde la peña, desde la orilla. Y dice que de pronto él se da la vuelta, pasa en medio de ellos y se va. Eso fue un milagro. No era el que ellos esperaban, ¿verdad? Pero Señor, milagrosamente, sale de esa situación. ¿Y por qué? Porque aún no había llegado su hora. Llegaría el momento en que iba a dar su vida, pero aún no era el momento. Bueno, ¿qué podemos aprender para nuestro tiempo hoy? En aquel día Jesús proclama un mensaje de libertad y es rechazado. No le creen ni quién es ni lo que puede hacer. Se ofenden a tal punto que lo quieren matar. Hoy, cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, tenemos que compartir con esas buenas nuevas la realidad de que el hombre, la mujer, son pecadores. Están separados de Dios, están muertos, necesitan de Jesucristo. Es parte del Evangelio, ¿verdad? Si Cristo murió por nuestros pecados, y cuando decimos murió por nuestros pecados, ¿qué estamos diciendo? Es que eres pecador, tienes necesidad de Dios, estás en pobreza, estás oprimido, estás cautivo. Eso va implícito en el mensaje que damos. Ahora, ¿qué va a pasar? A veces las personas que nos oyen no les va a gustar que les estemos diciendo eso. Quizás hoy día no nos llevan a la peña para tirarnos, pero nos ganamos enemigos, les caemos mal. A veces donde más difícil es compartir el Evangelio es con nuestra familia o amigos que nos conocieron como no creyentes, y cuando les damos con la buena nueva de Jesús y compartirles que nosotros somos creyentes, hay molestias, enojos. No. En el pasado, aquí en Guatemala, hubo un poco iban a tirar pedradas a las casas y todo de los creyentes. Hoy casi no pasa, pero hoy día hay gente que nos rechaza, ya no quiere volvernos a ver, ¿verdad? Y les caemos mal. Es una realidad. Usted dice, bueno, yo no quiero caerle mal a nadie, no prediques. Pero esa es la orden que tenemos del Señor Jesús. Finalizo. Cada domingo es proclamada la palabra en esta congregación. Pero si yo no reconozco que tengo necesidad espiritual, que miro muy bien, tengo una visión 20-20, no tengo ataduras, no tengo opresión, entonces no necesito nada ni a nadie, ni la palabra. Si lo que predomina en mi corazón es el orgullo, entonces, ¿para qué va a escuchar la palabra? No le va a hacer mella, porque usted está lleno, usted lo tiene todo. Y de remate, en algunos casos, como no me congrego regularmente, me expongo menos a la palabra, no tengo comunión con los hermanos y no adoro al Señor. Primer paso, tengo que reconocer mi necesidad espiritual, aunque sea salvo, y esto es para nosotros los creyentes, aunque ya tengo a Cristo en mi vida, tengo necesidad espiritual. Por eso vengo. Cuando yo saludo a mis hermanos, confortan mi corazón. Cuando alabo al Señor con la música, empiezo a respirar mejor, y cuando escucho su palabra, me edifica, me alimenta. Si usted no se congrega regularmente, usted está perdiendo crecimiento espiritual. Puede ser que se sienta orgulloso de su situación y que no necesita nada. Un matrimonio, un par de hermanos que fueron muy útiles en las manos del Señor, y en su edad ya un poco madura, no iban a la iglesia los días domingos. Y eso me lo contó un hermano que los conocía. Me dice, ¿y por qué no iban a la iglesia? Es que aquí en Guate no había la calidad de predicadores. Ellos habían tenido la oportunidad de viajar al norte, ¿verdad? Y de ir a grandes predicadores. Entonces dice, aquí en Guate no hay predicadores de la talla de los que ellos estaban acostumbrados a escuchar.
¿ya? Así que, ¿qué hacían? Se quedaban en su casa, no había streaming, ni había Facebook, ni nada. Tenían videos, ya no lo conocieron, VHS, con prédicas de esos predicadores famosos, y el día domingo se quedaban los dos en su casa a oír prédicas de los famosos. No soy quien para juzgar, solo pregunto, tengamos cuidado, que no se nos suba, que ya somos la mamá de Tarzán y no necesitamos de nada, porque de pronto paramos como los de Nazaret. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Este salmo fue cuando David confesó su pecado con Betsabé. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Mi oración fue decirle al Señor, no dejes que un día yo me sienta tanto que deje de estar necesitado de ti. Hoy les invito a considerar esto. Estemos siempre contritos, humillados. Dios no nos va a despreciar y Jesús tiene los brazos abiertos para llevar nuestras cargas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, está claro que el orgullo y la autosuficiencia son un obstáculo para el crecimiento espiritual. Y te pedimos que en nuestro corazón siempre esté esa actitud, temerosos de ti, humildes delante de ti, reconocer continuamente que necesitamos de ti. Somos pobres. Que de tu riqueza espiritual sea la que llene la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.